Yo no existía. ¿Desde cuándo? ¿Cómo es? Yo no existía. ¿Cómo es? ¿Quién sabía? ¿Quién se buscaba? ¿Quién se encontraba? Yo no existía. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo no existo. ¿Cómo es? ¿De qué carece? ¿Cómo experimentaba qué? ¿Cómo comprendía qué? Yo no existía. ¿Quién lo presenciaba? ¿Quién tenía esta noticia? Se asustaba. Se regocijaba. Era grande. Era pequeño. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo no había habido nunca yo? ¿Alguien se preguntaba? ¿Alguien escuchaba la respuesta? ¿Alguien se enfurecía? ¿Alguien se distendía? Esa es la comprensión clara, la comprensión rotunda. No es palabras, no es conceptos, no es conocimiento. ¿Qué conocimiento había? ¿Desde cuándo no había habido nunca conocimiento? ¿Cuánto había durado esa ausencia? ¿Cuánto había durado la ausencia de yo? ¿Desde cuándo yo no existía?
desde cuando yo no existía. ¿Y cómo es? ¿Cómo es yo no existo? ¿Cómo es yo no soy? ¿Cómo es no haber tenido nunca noticia de mí mismo? ¿Cómo es no haber tenido nunca noticia de yo? ¿Cómo es? ¿Cómo es yo no existía? ¿Qué mundo había entonces? ¿Qué pasiones había entonces? ¿Qué desesperación había entonces? ¿Qué placer había entonces? ¿Desde cuándo no había habido nunca esto? ¿Cuánto había durado? ¿Cómo volver ahí de donde nunca se ha salido? No ha habido nunca salida. De ahí esa pregunta. ¿Cómo es cuando yo no existo? ¿Cómo puede ser parido eso? Yo no existo. ¿Cómo hacerlo existir? ¿Cómo hacer existir a lo que no existe? ¿Qué operación es esa? ¿Cuándo ha sido presenciada? ¿Por quién? No son preguntas difíciles. Desafían lo que parece. Parece enteramente como que yo estuviera existiendo. Parece que en un guiño de ojo todo vuelve a nada. Yo no existo. ¿Qué había entonces? Yo no existía. ¿Qué había entonces? ¿Había conocimiento? ¿De qué? ¿Había sensación? ¿De qué? ¿Había inteligencia? ¿Con respecto a qué? ¿Había consciencia? ¿De qué? ¿Había? ¿Cómo era ello presenciado? Todo el mundo lo ve, yo no existía. ¿Cómo era ello presenciado? ¿Por quién? ¿A quién pudo hacerse el regalo del don? Como se suele decir, existir es un don. Yo no existía. ¿A qué se le hizo el don de existir? ¿Y por quién?
respuestas y todo es pensamiento. Solo está aquí desde que yo existo. Pero si yo no existo, no está. Totalmente desvanecido. Por eso es tan importante comprender ver con claridad. Cierto, yo no existo. Todo es solo pensamiento. Cero. Se basa en algo que no es. ¿Desde cuándo venía durando? Yo no existo. ¿Desde cuándo duraba eso? ¿Cómo medirlo? El otro día lo decíamos. La muñeca de sal atada de una cuerda es arrojada al mar para que mida la profundidad. No mide más que su propia disolución. A los 2 metros ya no existe. De ahí esa proposición. ¿Desde cuándo había durado que yo no existo? Es como una muñeca de sal lanzada adentro de la propia mismidad de uno. Averigua desde cuándo yo no existo. Esto que es momentáneo, instantáneo, una fracción de segundo no dura nada. Que el que mida desde cuándo ello no es. Mete la muñeca y que lo mida. Mete la muñeca de sal ahí en el océano y que mida la profundidad. Métela. La proposición es lo mismo, es una muñeca de sal. ¿Desde cuándo había durado? ¿Desde cuándo había durado que yo no existo? ¿Cuándo había durado? Inmediatamente yo no existo, que son solo 3 palabras, se disuelve. Se disuelve. ¿Qué existía entonces? ¿Qué existía cuando yo no existo? Puedo imaginar lo que quiera. Puedo leer los libros que quiera que me contaran todo tipo de historias. En un instante, esto que no existe deviene totalmente no existente. Y todo lo que he aprendido desaparece en ese instante. Es muy claro. El conocimiento y todo lo que he aprendido desaparece en un instante. ¿Qué ha medido la muñeca de sal? Su propia disolución, su propio devenir inexistente. En un instante ya no existe. Nadie ha medido nunca esa profundidad. ¿Cómo medir lo que es con lo que no es? Es imposible. Imposible. Es lo mismo que querer atraparlo con el pensamiento. Imposible.
por sí mismo, efectivamente, y hay un asentimiento total. Y ya no hay más dudas. No vuelve nunca la duda. No vuelve jamás la duda. Perfectamente terminado. Perfectamente terminado quiere decir aceptado por completo. Yo no existo. ¿Qué quiere decir existir? Existir quiere decir tener ser por sí mismo. Y yo, lo que llamo yo, este conjunto de recuerdos, este conjunto de sensaciones y de inclinaciones, no tiene ser por sí mismo. De ahí que no me ve. Siempre se ha preguntado a mí. ¿Me ve el conocimiento? Los libros que veo me ven. Me leen a mí los libros. ¿Por qué? Porque no tienen ser por sí mismos. Ellos están sostenidos en la creencia. Pero no sirve de mucho el lenguaje explicativo si uno no tiene esa respuesta. Yo no existía. ¿Desde cuándo? ¿Existo ahora? ¿Desde cuándo? ¿Existo hace un instante? ¿Existo yo hace un instante? ¿Y hace una semana existo? Dicen de los muertos, hace 6 meses que murió, ya no existe. ¿Y yo? ¿Existo hace 6 meses? ¿Cómo? ¿Cómo que existo hace 6 meses? ¿Dónde? Esa indagación debe ser llevada hasta el extremo, hasta que la satisfacción sea total. Por menos uno no se puede dar por satisfecho. Satisfacción completa. Ciertamente, ciertamente. Hay ese aspecto de la enseñanza sobre el cual hay que insistir tan a menudo. Ninguna enseñanza será eficaz sin un mínimo o un máximo de confianza. Yo existo es el ego. El ego es una función de la propia mente de uno, de unos puntos de referencia externos basados en el gusto y el disgusto. Y solo existe en la vigilia y en el sueño con sueños.
no es con él con el que uno puede comprender. Y para deshacerse de él, no para deshacerse echándole o destruyéndole, sino para comprender que no existe, se necesita el apoyo o la asistencia del maestro. Pero si uno no tiene confianza en él, una confianza completa, entonces no puede. Porque la confianza completa entonces la tiene yo. Y uno tiene mucho miedo a tener confianza completa. Miedo es muy mal consejero. Miedo es muy mal consejero porque hace creer que todo lo que uno ve es de verdad. Al existir uno, no es que uno exista, pues eso es como una gota de agua que cae en el suelo, crea una indefinidad de gotitas alrededor. La existencia de uno implica la existencia de todo, padres, hijos, amigos, familiares, todo. Todo aparece con ese yo. Yo no es yo solo reducido a la burbuja. Yo es todo es entramado. Sin ese entramado, yo no existo. Es como ese juego que se hace a veces a los niños, cuando tienen una cierta edad, 1 año, 2 o 3, que ya reconocen a padre, a papá y mamá. Y entonces cuando se hace el juego de hacer como que no se les ve y preguntar por ellos, ¿dónde está fulanito? Y dice, estoy aquí. Y se hace como que uno no le ve ni le oye. ¿Pero dónde está? ¿Te has visto? Pero estoy aquí. Y al cabo del rato, si sigue insistiendo, al poco, nada, en nada de tiempo, llorará como una magdalena, porque es que no tiene modo de reconocerse. Eso ya es ego a los 3 años, un ego infante, pero ya es ego, no tiene modo de reconocerse. Si eso se lo hacen a un bebé de meses o de 1 año, no hará el menor reparo. O sea que el ego no es solo lo que... la burbuja yo. El ego es todo lo que es, a lo que eso está amarrado. Es igual que una tela de araña. Tiene que tener amarres. Si no, no puede ser tendida. En el aire no se tiene. Tiene que tener puntos de amarre. Padre, madre, escuela, patria, gobierno, hijos, amores, desamores. Todo eso son puntos de amarre de yo. Si le quitan los puntos de amarre, yo desaparezco. Es como el juego que acabo de inventar. Una vez que el niño ve que no está en ninguna parte porque nadie le ve, su llanto y desesperación es inmediato. Yo no existo de repente, comprende. No estoy siendo reconocido. Y eso es una experiencia verdaderamente demoledora. Por eso la comprensión yo no existo es verdaderamente demoledora. No es ninguna tontería, ni algo completamente mental. No tiene nada que ver con eso. Las proposiciones apuntan. Pero sin la confianza en el maestro, la confianza completa, eso no se puede verificar.
Son proposiciones simples. Yo reconozco su dificultad. ¿Desde cuándo había durado que yo no existo? Sin embargo, todo el mundo ve de inmediato. Yo no existía. Antes del nacimiento yo no existía. Y tienen toda la razón. Lo que llaman yo, ese complejo, no existía. Lo mismo que yo no existo en el sueño profundo. Yo, lo que llamo yo, no existe en el sueño profundo. Es la experiencia de todos. Y sin embargo nadie llora, porque nadie espera reconocerse en el sueño profundo como tal. Sería algo completamente insufrible. No habría sueño profundo, simplemente. O sea que han de desaparecer los dos al tiempo. El presenciador y lo presencial, los dos. Yo y el otro, los dos. Porque si desaparece el otro y quedo yo sufro. En el sueño profundo desaparecen los dos al tiempo y no hay sufrimiento alguno. ¿Quién presencia? No hay ningún yo. ¿Quién va a presenciar? Nadie. El miedo hace llorar al niño. ¿Quién se ocupará de mí? No me reconocen, no me ven. Estoy aquí. No me ven. Estoy aquí. No me ven. Oh, Dios mío. Está todo lo que hay que comprender ahí. Todo. Es como nada era conmigo. Como quien había. Existía yo. Si la respuesta es rotunda y no hace llorar. ¿Qué ideales? No dice nada. ¿No te he dicho a ti ese juego cuando eras niño? No recuerdo. No lo recuerdo, claro que no. Lo recuerdan los adultos. ¿Te lo han dicho a ti, Miguel? Ese juego entre las tías y la abuela. ¿Dónde está Miguelito? ¿Dónde está? Dice, aquí. ¿Pero dónde está? ¿Lo habéis visto?
que estoy aquí. ¿Lo habéis visto? Pero si estaba aquí hace un momento. Pero que estoy aquí. ¿Eh? Sí. Lo hacía al revés, ¿no? Sí. Pues quedas muy vivo. No, pues eso hace llorar, pero bien, nada más bien desconsoladamente a cualquiera. Mira, va el niño con la madre por la calle y de repente le suelta de la mano por cualquier razón, se da media vuelta y mira y no la ve. ¿Y qué pasa? ¿Eh? Se pone a llorar. Se pone a llorar. Sin embargo, hay una etapa antes que no. Se pone a llorar después. ¿Y qué va a ser de mí ahora? ¿Qué va a ser de mí ahora? Eso es ego, ¿ves? ¿Ves? Tú fíjate si es antiguo y lo va clavado a barrena que está. No pienses que es ninguna broma. Dice, no, uno se deshace del ego así. Sí, puede ser, no hay duda. No hay duda. Hay que entender muy bien. Hay que entender muy bien. ¿Desde cuándo hace que yo no existía? ¿Desde cuándo? La muñeca de sal mide, trata de medir el mar. Es un ejemplo que está bien. La sueltan con una cuerdecita a los 2 o 3 metros, tiran de la cuerdecita y no hay nada. Esas preguntas son exactamente como la muñeca de sal. ¿Cuál es la razón? La razón es que tú te des cuenta que tú eres impedible. Que no hay posibilidad ninguna de pedirte, que no hay tiempo. Y que yo no existe, ni ha existido. Ni como manifestación, ni como nada, como suelen decir, ¿no? Pero es que la manifestación, sin yo no hay manifestación. La manifestación es ese entramado de intimidades pringosas que le hacen a uno ser ego. Porque sin eso, como dice, ay, es que si se me muere fulano, se me muere mengano, yo no soy nadie. ¿Qué es lo que le hace eso? Ser ego. ¿Comprendes? Se me muere. Nunca se dicen, hey, es que si me muero yo, todo esto desaparece. Si yo no existo, se verifica, desaparece todo. O sea, no es un decir, yo no existo mentalmente. No, es que si yo no existo, se verifica, desaparece todo. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no se ve? Sí se ve, pero uno sabe que está viendo nada. Que está viendo nada, literalmente nada. ¿Cómo? No se puede decir, yo existo hace un instante. Y eso que el carrilito del pensamiento te hace creer una y otra vez falsamente que tienes 25 años. 25 años son 2 palabras, es una palabra, 25 años. Sin embargo, tú con esa palabra, la concepción, dice, oye, 25 años es mucho tiempo, es ya una hermosurita, soy joven, soy suelta una retaíla tremenda, pero 25 años es una palabra. Ahora te dicen, ¿dónde existes? Hace 2 horas. Y te das cuenta que es
que no, que ni existe aquello de hace 2 horas, ni tú tampoco. Eso, ese existir hace 2 horas no existe. Ni ese existir cuando tenías 1 año, ni ese existir cuando tenías 5, ni ese existir cuando tenías lo que tengas. Hace un instante yo no existo. ¿O sí? Se puede decir yo existo hace un instante, y dentro de un instante yo no existo tampoco. Porque no se puede decir. Es una imposibilidad absoluta. Sin embargo, luego insistir el carrilito del pensamiento una y otra vez. Dice, y le hace a usted caer en la condición temporal, dicen los expertos. No hay nada de tal, a ti no te hace caer nada, nunca en nada. Hay que romper por completo ese lenguaje de que uno está ligado, de que si hace esto le ocurrirá esto, y de que si no lo hace la consecuencia será esta otra. Todo eso tiene que ser completamente demolido, porque no hay nada de tal. Pues el rey Ranjit, que es así, dice, yo soy muy bestia a veces. Dice, si usted quiere matar a alguien, mátelo. No hay ningún mal en ello. Dice, pero luego cuando vaya a la cárcel, vaya con amor y con alegría, y diga, yo no voy a la cárcel, es el cuerpo el que va a la cárcel, el cuerpo ha matado, el cuerpo va a la cárcel, yo no. ¿Yo qué tengo que ver con esto? Yo pongo ejemplos de bestias. Dice, no pasa nada. En un sueño se puede hacer cualquier cosa, no pasa nada. No ha pasado nada. Aquí había alguien que tenía antaño problemas con pues sí, todo eso se comprende, todo se queda revelado, pero es que se sigue sintiendo. Y tenía problemas con eso, no podía salvar la dualidad. Se sigue sintiendo. O sea, que consideraba que esto es de verdad. Y cuando eso es así, pues no puede dejar de doler. No puede dejar de doler. La única manera que hay de que realmente no duela es que tú veas lo que es. ¿Desde cuándo venía durando? ¿Desde cuándo había durado que yo no existo? Si yo no existo, entonces todo lo que me ocurre, ¿qué? Pues tampoco. Si yo no existo, ¿cómo va a existir esto? No, me parece que es una conclusión de otra. No, es que hay que verificarlo. Si tú comprendes, no queda nada. Nada según su apariencia. Eso no quiere decir que dejes de respirar. Se sigue respirando, se sigue sintiendo, se sigue todo exactamente igual. Pero lo que ha desaparecido es la creencia de que eso sea verdadero. Ha desaparecido por completo. Y exactamente como cuando te despiertas de un sueño, te das cuenta que es un sueño y no le dedicas más atención, pues igual a esto, no le dedicas más atención. Es un sueño largo, pero un sueño. Ahora, si tienes cifradas tus esperanzas en ello, pues esa es la cuestión. Puede que te venga mucha felicidad o puede que no te venga ninguna. Si lo tomas con la misma medida, no tendrás ni frío ni calor. ¿Comprendes? Se acepta todo. Dice, ¿qué hay de comida? Lentejas, se aceptan. ¿Qué hay de comida? Se aceptan. Sabe muy mal. Se pone una pieza en la nariz uno y se lo come igual. Y se lo come igual. Y no pasa nada. Pero nada de nada, nunca, porque no puede pasar. Simplemente una imposibilidad. Yo no sé si sirve de mucho toda esta charlatanería, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Si sirve de mucho o no sirve de nada. No lo sé.
Fíjate qué bandeja traen aquí. Pero si uno no lo verifica, dirá como esta cierta persona que he mentado. Sí, se comprende todo, pero es que se sigue sintiendo. Claro, una de sus proposiciones era: aquí lo mismo te dan un saco besos que un chorro de hostias por el mismo precio, porque consideraba que era verdadero. Cuando ni lo mientas, te da igual un chorro de hostias que un saco besos, igual. Al vecino le están besando, al vecino le están apaleando. Aquí en estos vecinos de al lado estaban ahí con esas músicas que se oyen, esas cosas. Esos vecinos tienen ese ruido. La mente tiene esos pensamientos. ¿Qué me importa? La mente, lo que quiera que eso sea, se mienta mucho, ¿verdad? El conocimiento es tan prominente que es como la publicidad, te las clava todas desde todos los ángulos: mente, conciencia, absoluto, realidad, paragrama, realización. Todos son palabras, pero es como eso, es invasora, como la televisión. La apagas y ¡ay, qué silencio, Dios mío! Cuando ya dices, oye, quita, por Dios, quita eso, quítalo. Y de ahí, fíjate, que me estaban haciendo creer que me falta algo, con esos ofertones de amor y de todo, y no me faltaba de nada. Muy bien. Hola. Vamos a ver uno de esos bonitos. A ver si vienen todos unos retardos. Mira, se vienen. Las cosas vienen, se vienen ellos. Quieren ser amigos. Dicen, nosotros estamos hechos para esto. Y ya está. ¿Ser comidos? ¿Qué es Rosa? Ahora. Había una cosa de Sri Ranjit que la había leído la primera vez o escuchado todo lo que se lleva trabajando con él, que dice, la persona realizada dice, no se mueve de donde está, dice, todo está bien, ¿por qué moverme? ¿A dónde voy a ir? Era la primera vez que lo oía en él. Claro, me ha gustado mucho, una proposición muy verdadera. Y esto está ok. Todo. No tengo que ir a arreglar el mundo, no tengo que ir a que me arreglen. No me falta nada. Muy rico. Y me ha gustado cuando lo he visto.
se nota que eres joven, te agarras a los gordos. Anticipar. Que no he comido nada. ¿No has comido casi? Bueno, Ahí va, sí. No, Ángel, come. Venga, sí. Pues sí. Verdad, Rosa. Hace un instante, ¿verdad? Yo no existo. ¿O sí? Entonces... Entonces... ¿Y dentro de un instante tampoco? Pero no son de crema catalana. No sé. Pero los catalanes no saben a qué saben. Pero eso es más pequeño. Solo tú.